Vamos con un nuevo espacio que estrena Televisión Canaria en breve. Se trata del espacio Lavadora de Textos, del que vamos a hablar en esta mañana. Escúchenlo. Por si no les había quedado claro, hoy lo vamos a repetir. La ortografía española es una de las mejores que existen en el mundo. Con nuestro código de escritura se le ponen las cosas muy fáciles a la persona que lee. Bueno, pues tanto ahí en ven, lo que tiene que ver pequeñas con píldoras para resolver dudas en el habla canaria, protagonista, por cierto, de varios de los capítulos, o simplemente de cuestiones gramaticales. Vamos a estrenar hoy aquí en exclusiva parte, lo estamos haciendo ya, parte de esos capítulos que van a ver repartidos en nuestra programación. Y el de control está en troll. El sistema que inventaron los expertos para indicar en la escritura cuál es la sílaba en la que recae el acento prosódico se basaba en un principio de economía. Bueno, aquí tienen cabida muchas dudas que a lo mejor se han planteado alguna vez o expresiones que creíamos correctas y no lo son. Nos invitan las personas implicadas en este proyecto. Ramón Alemán es periodista, asesor lingüístico, creador de Lavadora de Textos. ¿Qué tal, Ramón? Muy bien. Buenos días. Cualquiera te manda a ti un mensaje de texto, ¿eh? Nada, da igual. Sin el corrector. Humberto Hernández es doctor en Filología Española, catedrático, presidente de la Academia Canaria de la Lengua. Humberto, ¿qué tal? Buenos días. Estupendo y encantado de estar aquí en un programa relacionado Hablando con la además lengua. de esto, ¿no? Y también está con nosotros María Méndez, administradora general de Radio Televisión Canaria. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues aquí habemos 4 personas. Ramón, el uso del verbo haber, yo me imagino que eso requiere un programa solo, ¿no? Para ello. Hay una de las píldoras, como las hemos llamado, ahora Humberto nos dará la definición específica de píldora para este caso, sobre el uso incorrecto del verbo haber como personal, cuando debería haber impersonal. Pero hay que decir que este uso que es incorrecto, por ejemplo, habían 3 personas en la plaza, este uso que a nosotros nos parece anormal, ¿verdad, Humberto? En América Latina, en América, concretamente en la zona andina, es tan normal que los que les suena raro es lo otro, o sea que ya veremos o no veremos, yo no lo veré dentro de 100 años, qué es lo que dicen las futuras gramáticas sobre ese uso que nos resulta tan anómalo. Bueno, pues mire, ya les hemos resuelto una duda. La verdad es que, María, en una televisión pública parece el lugar ideal, ¿no? para un programa como este. Yo creo que sí que es trasladar la importancia que tienen las imágenes en una televisión, pero también la palabra, ¿no? Los contenidos, y en un medio audiovisual como es la radiotelevisión pública, en el que los contenidos canarios y el habla canaria están en el centro de toda nuestra actividad, pues creemos fundamental pues poder llevar a cabo, poder trasladar estas dudas, hacerlo además con rigor, pero también con pedagogía y, ¿por qué no?, con cierto humor. Cómo hablar mejor, cómo escribir mejor, cómo comunicarnos, es central de nuestra actividad mejor, ¿no? Humberto, en alguna ocasión te he oído precisamente hablar de la importancia de que los medios públicos apoyen este tipo de iniciativa, en concreto Sí, con el habla canaria. aparte de la cuestión legal, ¿no? Legalmente, la propia Constitución ya en su artículo 3.3 dice que las modalidades dialectales deben ser objeto de especial protección y promoción. Nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias dice que efectivamente los poderes públicos han de asumir la obligación de proteger, de fomentar, de estudiar nuestra modalidad lingüística, aparte de la ley que ustedes conocerán de Radio y Televisión Española de Canarias, ¿no? Que también promueve, es preceptivo que los medios públicos promuevan el uso de nuestra modalidad lingüística. Además es algo que, en fin, creo que es una obligación incluso ética, de ética lingüística, ¿no? El que lo hagan así, porque tienen ustedes, como decía Roberto, una importancia enorme en la estandarización de una modalidad lingüística, ¿no? Más que nosotros, los académicos, más que los profesores, más que los medios de comunicación, lo que tienen la palabra en el uso de la lengua, para bien o para mal. Y además es un objeto de debate, al fin y al cabo, la lengua. Muchas veces en conversaciones privadas de café nos sorprendemos preguntándonos, oye, ¿esto está bien dicho? ¿O esto se dice así? ¿O esto se dice? ¿Hay verdadero interés o lo estamos perdiendo por hablar bien, Ramón? No, yo creo que ese interés sigue estando, yo por lo menos lo percibo así porque mucha gente me plantea dudas, ¿no? Oye, estamos aquí tomando una cerveza y tenemos una duda sobre esta palabra y tal, sí que se mantiene, y porque además es algo que resulta interesante y que además genera mucho debate, porque también genera debate muchas veces porque la gente tiene conceptos erróneos sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto, la palabra que existe o no existe. Antes hablábamos, ¿no?, fuera de estudio, todas las palabras existen, o sea, no es que el diccionario de la RAE no está así, pero no está porque no está registrada.
pero yo siempre pongo el ejemplo del verbo bisumear. Yo le digo a mi hermana, te acabo de bisumear los 50 euros que te debía. De la palabra Bizum, ¿no? Esa aplicación que hay en algunos bancos, ¿no? Entonces, ese verbo nunca va a estar en el diccionario, pero mi hermana y yo nos hemos entendido, ¿no? Entonces yo creo que sí que sigue habiendo interés en hablar, sigue habiendo interés, pero partiendo de una premisa a veces errónea, lo correcto, lo incorrecto. A veces es mejor decir lo adecuado, lo inadecuado. Además, lo que es correcto aquí a lo mejor no es correcto en Cuba, o no es normal en Cuba, más que correcto, ¿no? Entonces, en cualquier caso, a mí me resulta apasionante. Y que a mí me escriban en WhatsApp preguntando, diciéndome eso, estoy en una cafetería con un amigo y me acaba de preguntar esto, a mí me resulta bueno, me alegra el día, digamos. Bueno, vamos a ver otra de estas píldoras, uno de estos programas. María, ¿cuándo se va a empezar a emitir? ¿Dónde los vamos a poder ver? Bueno, desde hoy podremos verlos, van a estar repartidos, digamos, en la parrilla, son pequeñas píldoras, esa palabra, digamos, nueva que hemos incorporado, pero que es una forma de hacer los contenidos más accesibles, más consumibles por parte de nuestra audiencia, o sea que van a estar en nuestra programación a partir de hoy y, digamos, durante, si no me equivoco, 39 semanas, ¿no? Pero yo creo que es un contenido que podremos ver y hasta repetir porque todos tendremos siempre dudas. Como decía antes Ramón, que además es el director y conductor del programa, son dudas que tenemos a diario y además tenemos que promocionar el habla canaria, ¿no? No solo porque por ley es obligación nuestra, sino también por vocación, ¿no? Y por entusiasmo. Yo creo que contando anécdotas, también tuvimos una anécdota porque fuimos con la Radio Televisión Canaria pues, a un instituto en una isla y los jóvenes fueron protagonistas de hacer la tele, digamos, hacer un programa ese día y cuando se sentaron delante de la cámara empezaron a hablar con vosotros y bueno, pues eso dio pie a que por parte de nuestros profesionales pues también se les diera una charla de no nos hace falta, nosotros tenemos nuestra forma de hablar que es tan correcta, por lo menos igual de correcta, no hace falta que nosotros impostemos, también otra palabra, quizás otro neologismo, que impostemos, digamos, otra forma de hablar, es la nuestra, tenemos que estar orgullosos y ese es el papel también de la Radio Televisión Canaria. Y luego lo vamos a hacer también con esa pantalla de la tele, pero en redes sociales también le vamos a dar una difusión enorme, porque, insisto, yo creo que es un contenido muy útil y que podremos consultar no solo en el momento que lo emitimos, sino en todo momento. Venga, pues vamos a estrenar parte de una de esas píldoras que van a poder ver a partir de ya aquí en Televisión Canaria. Todas las variedades y dialectos de una lengua son igualmente legítimos. Otra cosa es el uso que cada cual haga de esa forma particular de hablar, de esa variedad de ese dialecto. Y ahora lo vamos a ver con más detalle y en concreto con el canario. Antes que nada, debemos aclarar que en español no existe una manera magnífica de hablar, que sería, como todavía creen algunos, la de Castilla, y todo lo demás serían dialectos. En absoluto. En realidad, la forma de hablar de Castilla es también un dialecto, como lo son el canario, el andaluz y cualquier otra variedad. El canario es una manera de hablar que hemos heredado del andaluz, pues fueron muchos los andaluces que vinieron a Canarias tras la conquista y que tiene unas peculiaridades de las que nos debemos sentir tan orgullosos como un castellano se siente de las suyas. Esas peculiaridades son, en esencia, el seseo, el uso del pronombre ustedes en lugar de vosotros y un léxico particular en el que podemos encontrar palabras no solo españolas, tanto de España como de América, sino otras provenientes del portugués y de las hablas guanches. Hay que decir, además, que el canario es una de las modalidades dialectales del español más y mejor estudiadas, como señala el presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández, en el Manual de Estilo de la Radiotelevisión Canaria. Otros lingüistas, como Luis Carlos Díaz Salgado, señalan que si por común entendemos aquellos que es más general en el mundo hispano, el canario, por su cercanía con las variedades americanas, es el más común de los dialectos españoles, mientras que el castellano es una verdadera excepción. Pero si esto fuera poco, veamos hasta qué punto el canario tiene una identidad clara dentro del mundo hispánico. Resulta que los lingüistas dividen... Bueno, pues ahí está, parte de ese capítulo. Se decía en mis tiempos que cada vez que un canario decía vosotros se moría un baifito, como para decir que nos gustaba, pero a mí me da la sensación de que estamos perdiendo parte del habla canaria y ese es un ejemplo. Yo oigo a los niños, ahí están mis hijos también, que cada vez emplean, por ejemplo, más el vosotros, más que el ustedes, ¿no? Sí, esa es una cuestión que ha generado, por nombrar una palabra, ¿no? Sí, mucho debate, incluso en el seno de la academia, ¿no?
Pero yo he comprobado que efectivamente hay un momento en el desarrollo lingüístico de los jóvenes que impostan nuestra modalidad, como decía María, imitan el español de los medios, de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, bueno, yo lo digo por mis propios hijos, ¿no? Alguna vez mi hijo llegó siendo un adolescente y me dijo, papá, hoy no vais al cine. Y le digo, ¿qué has dicho, muchacho? Entonces el otro día le dije, Alberto, ¿tú usabas el vosotros? Dice, papi, si yo cada vez que oigo el vosotros se muere un baifo. Me decía eso, ¿no? O sea que cuando ya actúan de forma espontánea, ya adoptan nuestro estándar, que es el vosotros cantan, ustedes van, no vosotros vais, ¿eh? O sea que creo que es un momento en el desarrollo lingüístico de los jóvenes que esta actitud imitativa en relación con esta modalidad lingüística que es el castellano, que se ha impuesto como modelo de todo el español. Eso es una buena observación, porque contra eso tenemos que luchar nosotros, ustedes, los comunicadores, los profesores, porque incluso todavía hoy en los libros de texto se sigue exponiendo la modalidad castellana, la del vosotros vais, como el modelo culto, el modelo prestigioso del español, y eso es absolutamente falso. El otro día estaba leyendo un libro de texto que está hoy vigente y se decía que el español de Canarias era una modalidad lingüística que se caracterizaba por no distinguir la S de la Z. No, perdón, nosotros no distinguimos, es que no tenemos la Z, eso es otra forma de ver el asunto, ¿no? Luego, por supuesto, que no usábamos el vosotros, sino el ustedes. Y luego lo que más me llamó la atención es que decían que los canarios confundíamos la R con la L y decíamos por favor. Eso está en el libro de texto, ¿eh? Y más adelante, y por supuesto, los canarios no pronuncian la che y dicen muyayo en lugar de muchacho. O sea que el libro de texto está promoviendo esos falsos, en fin, errores que se nos están colando como característicos de nuestra modalidad. Como decía Ramón antes, nuestra modalidad es... Recuerdo las palabras de García Márquez en varias de sus novelas, ¿no? Hablaba con la modalidad magnífica de los canarios, el acento magnífico, o sea que valoraba magníficamente, estupendamente nuestra modalidad lingüística. No la hacemos mejor ni peor que ninguna otra modalidad. Para ir terminando, Ramón, lo que pasa es que también las influencias ahora son mayores, ¿no? Porque ahí están las redes, estábamos hablando de YouTube, de los youtubers, de los influencers, ya no solo la televisión, o sea que claro, que ahí también hay una presión respecto a eso, no solo por el habla canaria, sino por muchísimas palabras que vamos incorporando y a lo mejor no en su uso correcto, ¿no? Sí, yo creo que hay en el panorama de la lengua actual, creo que hay dos influencias, por lo menos en el caso de España y de las Islas Canarias concretamente, hay dos influencias desde mi punto de vista, no sé si Humberto estará de acuerdo. Una es la irrupción como un elefante en una cacharrería de Internet y todos sus subproductos como las redes sociales, y otra cuestión que es anterior a Internet es la relajación en la exigencia de los modelos educativos, en el sistema educativo. Tú y yo mismo hablábamos antes, fuera del estudio, de que cuando éramos pequeños, el otro día, era un drama tener una o dos faltas de ortografía en un examen. Eso ahora es que ni el propio sistema, ni el propio currículo lo tiene muy en cuenta. O sea, eso es como que no es demasiado importante. Y Humberto decía el otro día en un artículo, uno de los magníficos artículos que él publica en la prensa local, decía que un alumno suyo de periodismo le decía, pero es que yo no he venido aquí a aprender de la lengua, sino a ser periodista. Bueno, pero es que el periodismo, la principal herramienta, es como si dices, quiero ser fontanero, pero a mí no me interesan las llaves inglesas, ¿no? Bueno, a ver, si quieres ser periodista, tienes que amar la lengua, tu lengua, ¿no? Bueno, pues ahí está, ese nuevo espacio. Había 39 capítulos, a mí se me han ocurrido 2 o 3 más ahora sobre la marcha. Seguro que habrá más, ¿no? Pero yo creo que si ponen en valor la riqueza también, nuestras influencias. Y luego yo quería decir que, y quizás discrepo un poco porque ahora, con la pujanza que están teniendo las producciones audiovisuales, actores, actrices canarios, yo creo que está de moda hablar con el acento canario y hablar desde Canarias también pues al resto del mundo hispanohablante. O sea que creo que podemos ser optimistas. Muy bien, pues ahí está, ese inicio del programa. Gracias por habernos acompañado a los tres. Buenos días.